Aquí no me voy a meter si los arcontes existen o no. Lo que sí es cierto es que todos estamos bajo fuerzas que nos roban todo nuestro potencial, como puede ser computadoras, las drogas o incluso los mismos libros. Estos objetos sean arcontes o no se comporta como tales, aparte de este hecho no competimos por las mismas cosas. El hecho es que un deportista puede ser el mejor del mundo, pero un empollón también. Sin embargo, la influencia de uno y otro puede ser perjudicial para ambos, ya que el deportista se puede sentir que sus cualidades físicas se están atrofiando. Si estudia mucho, estudia el papel es algo tan antinatural, requiere de una preparación para que sea útil. Y el empollón con sus músculos atrofiados podría sentir que no está haciendo nada al hacer ejercicio. Pero lógicamente hay gente que se beneficia de la acción de estos arcontes, como puede ser empresas y algunos trabajadores. Que los creamos nosotros mismos y nosotros mismos les damos el poder, por lo que su fuente de poder procede de nosotros. Muchas empresas usan estrategias muy fuertes y son tan astutas y audaces que pocas personas se dan cuenta de ellas. De hecho, muchos niños vean las bebidas comerciales como un premio, y quien no se ha puesto a jugar como premio después de estudiar. Estas bebidas industriales no tienen nada que envidiar a las naturales. Una gaseosa de limón es peor que una limonada natural bien hecha. Pero no sé cómo han conseguido desterrar a estas de las casas. Los videojuegos son muy variables y permite jugar solo, no necesitas grupos, hay una gran variedad y cuenta la ventaja que usa la tecnología para divertirte. Posiblemente al contar con tanta ventaja por lógica son mejores que los tradicionales. Nadie puede estar siempre estudiando o trabajando, no hay nada malo en echar una partida, pero el hecho de estar trabajando pese a que pienses que el trabajo sea tu pasión. Haz algo mágico y especial y se convertirá en hastío. Todo trabajo para que dé resultados requiere disciplina y los juegos pueden ser abandonados cuando se quiera y su función es distraer o pasar el tiempo. Pese a esto muchas veces puede ser peor no caer en su garra que caer. Ya el que no sea siervo de ninguno sería atacado. Estamos en una sociedad muy consumista, se come, pero para matar el aburrimiento, para muchos salir de noche es igual a salir a emborracharse, el que no lo haga es raro. Lógicamente tú eres libre entre comillas, ya que esta sociedad es muy dinámica, el que no sigue las normas sociales es tachado de raro o loco. La sociedad debería cambiar. Hay veces que gente que rompe las normas las cambia, pero es un proceso que lleva tiempo, y no lo consigue sin la etiqueta de idiotas o locos. Bueno, ¿y cómo podremos evitar a los arcontes? La verdad es que no es tarea fácil, se les puede evitar los rezos, puede ser útil para ganar confianza en sí mismo, pero sinceramente no creo que sea lo más efectivo. Cada uno cuenta lo que le da la real gana. Usando la lógica, si algo no se puede ver, no se puede estudiar. Lo primero quizás sea querer librarte de ellos, teniendo en cuenta que desde tiempo muy antiguo se piensa que los humanos pasaban más tiempo en mundos oníricos que reales. Es muy posible que los necesitemos, quizá estamos acostumbrados a vivir con ellos desde tiempos ancestrales, por lo que hemos evolucionado a su lado, y quizás no te sepas defender sin ellos. Aunque pienso por más bien que lo hagas no escapará de la batalla sin ninguna herida. Así que no tires la toalla. Ellos son más fuertes que tú.
Piensa que el arconte es la consola o el teléfono. Si fuera verdad, con eliminarlo ya se acabaría el arconte. Lo cierto es, aunque te libres de estos objetos, el arconte sigue existiendo. Arconte, es eso la llave. Si es un juego, habrán más gente que tenga ese juego. Si lo pirateas para hacerlo gratis, bombeas a la empresa, pero el juego sigue comportándose como arconte.